A continuación, presentaré mi trabajo fin de grado cuyo título es La ceguera en la sinfonía pastoral, de la obra de Gide a la película de Delannoy. Este trabajo ha sido tutelado por Montserrat Morales Peco, profesora del Departamento de Filología Moderna. El trabajo está estructurado de la siguiente manera. En primer lugar, haremos una introducción al tema. En segundo lugar, presentaremos la metodología. A continuación, hablaremos sobre el estado de la cuestión y analizaremos la ceguera, la física, la educacional, la amorosa y la religiosa. Para terminar, haremos una breve conclusión y presentaremos la bibliografía en la cual nos hemos basado para la realización del trabajo. El principal objetivo de este trabajo es hacer un análisis contrastivo entre la novela de Gide y la película de Jean Delannoy. Elegí este tema ya que siempre me ha apasionado la literatura, pero debo confesar que el periodo del siglo XX llamó mucho más mi atención. Por eso elegí realizar un estudio sobre Gide, y no conformándome solamente con esto, decidí compaginarlo también con el cine. Este estudio sobre la literatura y el séptimo arte me pareció una idea magnífica para mi trabajo fin de grado, sobre todo porque jamás se había realizado algo parecido anteriormente. Para la elaboración de mi trabajo me he basado en dos metodologías diferentes, una de temas y mitos, cuestión de métodos, por Raymond Trousseau, y otra metodología para elaborar el análisis fílmico. Trousseau nos va a hablar sobre diferentes conceptos en su obra. Para realizar nuestro análisis debemos entender, entre otros, los siguientes, que considero que son los más importantes. El mito es un relato que ayuda a responder a cuestiones existenciales que acechan al hombre de todos los tiempos. Estas preguntas siempre están relacionadas con la muerte, el amor, la vida, etc. Raymond también nos explica la diferencia entre motivo y tema. En nuestro caso vamos a estudiar el motivo de la ceguera en la sinfonía pastoral. Para terminar realizaremos un estudio sincrónico, que a diferencia del diacrónico, este se basa en el estudio de la estructura interna del motivo de la ceguera, en el momento preciso en el que fue escrito, simplemente en ese momento. Ya que también vamos a analizar una película, debemos también ver una metodología para el análisis fílmico. Para ello debemos tener en cuenta tres grandes puntos: la historia contada por la película, la narración y la puesta en escena, tanto en imagen como en sonido. En el primer punto debemos observar los personajes, qué sucede y el espacio, y la simbología que hay entre estos. A continuación, en la narración debemos observar al narrador y la cronología, y en la puesta en escena debemos analizar si es, por ejemplo, en la imagen, los planos, las escenas, etc. Y en el sonido, por ejemplo, podemos ver la banda sonora, los silencios, entre otros. Todos estos elementos son fundamentales para mostrar ciertas ideas a lo largo de la película. En el estado de la cuestión hemos tenido en cuenta los estudios realizados por André Gide, otros estudios donde solamente se centran en la obra de la Sinfonía Pastoral y los estudios donde se estudia la ceguera en la literatura. Sin duda alguna, ha sido muy estudiado, pero debemos subrayar que el análisis contrastivo entre la película de Delannoy y la obra de André Gide jamás había sido estudiada anteriormente. Nuestro objetivo es analizar las diferentes perspectivas representadas sobre la ceguera en las obras, y no solo esto, sino responder a dos cuestiones: ¿por qué los autores la muestran de una manera o de otra? ¿Y a qué elementos recurren para ello? En primer lugar, vamos a hablar sobre la ceguera física, la cual vemos que se representan en ambas obras en los personajes de Gertrude. Solamente en este. En el libro muestra esta ceguera ya que es un diario de focalización interna. Entonces vemos que se habla en primera persona y nos da detalles del déficit visual de la protagonista. Gertrude es ciega desde nacimiento y debido a esta carencia visual es marginada y considerada una total inútil e idiota. Este personaje tiene dificultades locomotrices, no tiene autonomía, está sucio y en un estado insalubre. Vemos que la ceguera física se relaciona con el estado de naturaleza de la filosofía de Rousseau. En cuanto a la película, vemos que en la primera aparición de Gertrude, a través de un plano general, vemos un personaje poco identificable, una sombra al fondo de la pantalla. A priori no podemos reconocer a este personaje. Aquí vemos un juego de luces y sombras. Vemos que el blanco simboliza la conciencia, el conocimiento, el saber, mientras que el negro la ignorancia. Esta idea se va a proyectar a lo largo de la película todo el tiempo. Aquí, en concreto, vemos una sombra negra, ignorante y perdida entre la niebla blanca, llena de conocimiento y saber. Pero el personaje es totalmente incompatible a ella, no puede acceder a este conocimiento, a esta conciencia.
En la siguiente imagen vemos que podemos identificar un poco mejor a Gertrude. Su imagen es lamentable y bastante penible. Su imagen es incluso animalesca. A continuación, vemos que al lanzarse al suelo para comer como si fuera totalmente un animal, esta concepción se va a intensificar mucho más con los gritos de la joven al realizar esta acción. Ahora vamos a hablar sobre la ceguera en la educación. El pastor es el que se encarga de enseñar a la joven el mundo que le rodea. Sin embargo, éste le enseña solamente las virtudes y las bellezas del mundo, omitiendo todos los males y las desgracias que existen. Podemos comparar a Gertrude con una noche interior, ya que desconoce todo el mundo por haber sido abandonada a su suerte. Es un animal en su estado natural. Después vemos que tiene una luz interior, puesto que el pastor empieza a educarla, pero esta educación no es total. Él elige enseñarle unas lecturas sagradas donde solamente se habla sobre la bondad y el amor, ocultando los sufrimientos del mundo. He aquí la ceguera educacional, hasta que finalmente, tras una operación que Gertrude va a sufrir, recupera la vista, y es ella misma la que ve el mundo, y ve todo aquello que se le ha ocultado, el mal, el dolor, el sufrimiento. Entonces llega por ella misma a esa luz exterior. En cuanto al título, debemos mencionar que el pastor acude junto a la protagonista a escuchar la Sinfonía Pastoral de Beethoven. En esta obra se muestra a través de la música un mundo fantástico y lleno de bondad. Presenta a través de la naturaleza el mundo como un lugar lleno de bienestar y de belleza, donde todo es ideal y perfecto, por lo que podemos decir que la Sinfonía Pastoral es en realidad la Sinfonía del Pastor. En cuanto a la película, debemos subrayar un momento, una escena muy curiosa. Jean Delannoy va a intensificar la rapidez del aprendizaje de Gertrude con el pastor. Por eso hay un gran plano de sus manos que van tocando todo y reconociendo todos los objetos hasta llegar a un espejo, como vemos en la diapositiva. En el espejo vemos que aparece también el pastor. El reflejo de este nos muestra que Gertrude es a la imagen del pastor. El reflejo de Gertrude es en verdad aquel del pastor. Ella es su doble, su creación, y es él mismo pero en un cuerpo puro e inocente. Jean Delannoy ha proyectado el mito de Pigmalión, el hombre que esculpió a la mujer más bella y se enamoró de la escultura. Vemos que el pastor también se ha enamorado de su propia creación, de su propio proyecto, y podemos decir entonces que este mito ha sido proyectado en este momento. En la obra de Gide vemos que también existe la ceguera en el amor. Todos los personajes están ciegos y Gide se puede ver reflejado en estos. Nuestro protagonista, el autor, ha debido luchar contra un conflicto interior toda su vida, su condición sexual, debido a que él siempre ha vivido en una familia que estaba totalmente en contra de esta idea, por los valores y por lo que hemos dicho, por su convencionalismo. Los personajes sufren por amor y están ciegos por él. Gertrude, por ejemplo, piensa que ama al pastor, pero en realidad, al recuperar la vista, se da cuenta de que ama a su hijo. El pastor ama a Gertrude, pero sus valores le impiden este amor, y a la misma vez impide el amor entre su hijo y Gertrude. Vemos que existe una rivalidad amorosa entre el hijo y el pastor, que a su misma vez está ocultando una rivalidad teológica. Y existe, por lo tanto, un vínculo, ¿no?, entre la ceguera amorosa y la religiosa. En cuanto a la película, vemos que Delannoy va a respetar el motivo de la ceguera amorosa y lo mostrará a través de los planos y la luz, como vemos a continuación. Jean Delannoy va a mostrar el amor a través del primer plano, por ejemplo en el beso que hacen el hijo del pastor y Gertrude, o cuando se cogen de las manos para intensificar el amor y la pasión que sienten entre ellos, y a través también de la luz, como símbolo de revelación. Por ejemplo, en el rostro de Gertrude, cuando tras recuperar la vista se da cuenta de que a quien verdaderamente ama es a Jacques, el hijo del pastor. Vemos un rostro mucho más iluminado, donde la luz juega un papel muy importante. En ambas obras vemos cómo se proyecta otro mito, el mito de Ofelia, de Hamlet, una bella muerta, una joven que a través de la muerte encuentra la liberación y la purificación que no encuentra en la vida. Vemos que el rostro de Gertrude tras suicidarse, con gran luz que como dijimos antes simboliza la conciencia y la verdad. En cuanto a la ceguera religiosa, diremos que Delannoy no ha respetado este aspecto, y sin embargo para André Gide es el más importante. El autor tuvo que oscilar siempre entre dos grandes dimensiones espirituales y religiosas. Su padre tenía una concepción de la religión y su madre otra.
Por tanto, siempre ha tenido que vivir en un mundo lleno de coacciones y vemos que estas ideas se han reflejado en obras anteriores, como por ejemplo Nunquet et tu. Para terminar, haremos una breve conclusión. Debemos tener en cuenta 3 ideas. Que para entender la Sinfonía Pastoral hay que entender el carácter biográfico de André Gide, conocer bien su historia, su vida y todo lo que sufrió. Y así también debemos entender su ideología. Por ejemplo, vemos huellas de la ideología de Rousseau como en el estado natural, ¿no? También diremos que aunque la ciega física se caracterice en el personaje Gertrude, no es el personaje más ciego. Todos los personajes son ciegos en diferentes ámbitos de su vida, y estas cegueras han sido mostradas de una manera diferente en cada autor, proyectando su creatividad y dando su toque novedoso. Por lo tanto, podemos decir que la ceguera espiritual es la más importante de la obra. Aquí una cita que se refleja en el libro. Te lo dije, Gertrude, aquellos que tienen ojos son aquellos que no saben mirar. A continuación proyecto aquí las principales referencias bibliográficas que he usado para la elaboración de mi trabajo. Y para terminar, me gustaría mostrar el cuadro de la parábola de los ciegos, inspirado en la parábola de Cristo a los fariseos. Déjalos, son ciegos que guían a otros ciegos. Si un ciego guía a un ciego, todos caerán en la fosa. Muchas gracias por vuestra atención.